Bienvenidos a Museo Soumaya Fundación Carlos Slim. Hoy nos encontramos frente a esta obra que realizó Toulouse-Lautrec, quizá una de las figuras más emblemáticas adentro del panorama artístico de París hacia finales de 1800. De hecho, él fue considerado y descrito como el alma de Montmartre. Cuando hablamos de Montmartre hablamos de un barrio un poco alejado del centro de París, que estaba justo dedicado a lo que era el divertimiento, el libertinaje, el beber. Y vemos cómo, y esto es lo más interesante, toda la producción de Toulouse-Lautrec está dedicada a estos personajes, prostitutas, actores, bailarines, bailarinas, que pueblan este barrio, sobre todo durante la noche. Y cuando Toulouse-Lautrec los representa sin ningún tipo de juicio. No hay algún tipo de prejuicio en su obra. Y justo estos personajes eran los personajes que vivían a los márgenes, eran los marginados. Quizá el hecho que él no solo los describe, sino vive con ellos, siente cierta empatía hacia ellos, es porque él mismo quizá fue un marginado, y eso lo podemos entender recorriendo un poco lo que fue su historia. Él nace a partir de dos padres que eran consanguíneos, compartían el mismo sangre, de hecho eran primos carnales. Él procede de una familia noble, de hecho el título nobiliario de la familia de Toulouse-Lautrec se remonta al medioevo, pero era algo usual, entonces, para no perder la pureza de sangre, que entre consanguíneos se casaran. Todavía no se sabía que esto iba a perjudicar, iba a minar lo que es la genética del nascituro. De hecho, lo que se le encuentra a Toulouse-Lautrec es una enfermedad de los huesos que hace que sus huesos sean muy débiles, y desde niño él sufre unos dolores de verdad muy fuertes, y tuvo que como vivir varios tipos de curas porque no sabían lo que el niño tenía, y lo que se trataba de hacer era justo tratar de reactivar la circulación sanguínea, y a veces hasta a través de la electricidad se trataba de reactivar, hasta que él, cuando es niño, cae dos veces. La primera vez se rompe el fémur derecho, la segunda la pierna izquierda, y vemos cómo desde ahí sus piernas dejan de crecer. Entonces Toulouse-Lautrec tendrá el busto de un adulto, pero las piernas de un niño. Él nunca va a superar el 1,50 m de estatura. Entonces vemos cómo desde su niñez él no pudo tener y hacer las mismas actividades de sus coetáneos. Su papá iba a caballo y él nunca lo pudo acompañar, y es entonces desde niño que él encuentra de alguna manera su refugio en la pintura. El mismo artista llegaría a confesarlo, que si no hubiera sido por su enfermedad quizá nunca habría pintado, y vemos como a los 18 años, en 1882, justo decide ir a vivir en el barrio de Montmartre. Los padres también critican esta decisión porque justo la burguesía vivía en el centro de París. Montmartre no era un lugar adapto a su estatus social, pero justo vemos cómo lo que hace Lautrec es abandonar esta imagen de noble aristócrata para convertirse en un verdadero bohème, y no son secretos sus excesos. De hecho, él tuvo un gran débil hacia el alcohol, un problema que se fue como empeorando su estado de salud, que ya era bastante frágil, y hacia el final de su vida él va viviendo como crisis paranoicas. Los internaron en un hospital psiquiátrico, pero no obstante eso no mejoró y murió antes de cumplir los 37 años. Pero justo en esta obra, que representa el Moulin de la Galette, es muy interesante lo que es el encuadre y nos permite entender lo que es la grandeza de Toulouse-Lautrec, porque el observador se convierte en parte misma de la obra. Nosotros es como si estuviéramos aquí atrás de este bancón, justo para ver lo que iba a pasar. De hecho, esta obra es un estudio
para la obra que se encuentra en el Art Institute de Chicago, y el título es justo En el baile del Moulin de la Galette y está fechado en 1889. Y vemos, justo como hemos dicho, cómo Toulouse-Lautrec nos invita al espectador a mirar el despliegue del salón a través de las mujeres. Estas mujeres, como vemos, están sentadas aquí en esta barra, hasta parecen algo aburridas, y es muy interesante lo que es el contraste entre las mujeres y los que bailan, que están completamente desdibujados en el fondo. Uno de los bailes más famosos en la época era el cancán, un baile que fue juzgado inmoral según la sociedad de la época. Y aquí lo que también vale la pena destacar es la técnica, porque lo que hacía Toulouse-Lautrec era utilizar trementina para diluir su pintura, y lo que hacía esto era aplicarlo en lavados sueltos y una técnica que se conocía como pintura lensé, que significa justo pintura esencial, porque nos da este efecto de inacabado que podemos ver sobre todo en la parte de atrás. Y es interesante porque es absolutamente moderna esta manera de representar, porque es como si él quisiera representar el movimiento, y para representarlo nos da el efecto que da una fotografía cuando no está enfocada. Cuando un sujeto se está moviendo y la fotografía no logra meterlo a foco, no se logran distinguir los que son los contornos, y es lo mismo que pasa en esta obra. Entonces vemos cómo Toulouse-Lautrec se distingue de los impresionistas contemporáneos a él, porque él no representa a los paisajes, él no pinta al aire libre como hacían sus contemporáneos. Lo que él privilegia es justo como espacios encerrados con luz artificial, y justo la vida de la Belle Époque, porque esta etapa que Toulouse-Lautrec representa es una etapa no sin controversias, pero es una etapa bastante florida bajo el punto de vista económico, bajo el punto de vista social. Y lo interesante es que justo Toulouse-Lautrec debió su éxito a la calle. Él se formó en la calle gracias a estos carteles y no en las galerías.